Señor. Hoy traemos un tema, el tema acerca del infierno. Queremos entrar luego a la palabra de nuestro Señor y para ello quiero tomar el libro de San Mateo, el libro de San Mateo capítulo 5 en el verso 22. Dice la palabra así de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Poderoso el nombre de Jesús. En el libro de Marcos encontramos otro texto importante acerca de este tema del infierno. Y queremos leer el libro de Marcos capítulo 9. En el capítulo 9, en el verso 43 al 44, dice la palabra así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bendito sea Dios. Queremos hablar bajo el tema el infierno. El infierno es real, amado hermano y amado amigo. Muchas doctrinas, religiones, muchas se puede decir organizaciones, esta doctrina del infierno la han tapado o no la quieren hablar, le dan otro contenido, otro giro. Pero el infierno, amado amigo y amados hermanos, es real, real como la palma de nuestra mano que la miramos. Es real el infierno, bendito sea el Señor. En el libro de San Mateo capítulo 23, en el verso 33, encontramos otro texto importante que se refiere al infierno. En el 23:33 dice la palabra así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí el Señor le habla claro a los fariseos, a los escribas y a los fariseos. Dios les habla en este vocablo y les dice: serpientes, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Señor habló en repetidas ocasiones, toda la Biblia prácticamente habla del infierno, y el Señor habló muchas veces de este lugar. ¿Qué significa infierno? Término de origen latino, infernus, que significa la parte de abajo, con que se traduce la voz hebrea Seol, y las griegas Hades, Gehenna y Tártaros. La palabra Seol aparece en el Antiguo Testamento 66 veces. La palabra Hades aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Otras palabras que hacen referencia al infierno son sepulcro, sepultura, infierno, profundo, sima y otras. ¿Dónde se encuentra el infierno según la Biblia? ¿Dónde se encuentra el infierno según la Biblia? Es la pregunta que todos nos hacemos. En el libro de Job, capítulo 28, en el verso 5, quiero ir al libro de Job. En el libro de Job 28 los habla acerca de este lugar. Poderoso el nombre del Señor. Job capítulo 28. Y dice la palabra así, 28:5. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. De la tierra nace el pan y debajo de ella está convertida en fuego. O sea que Job habló que la tierra estaba convertida en fuego, según acá habla en este texto.
En el libro de Proverbios, capítulo 15, encontramos otra palabra importante. 15, en el verso 24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. O sea que está hablando del Seol. El Seol está abajo, en el centro de la tierra, que está en esta misma tierra. Aquí habla el proverbista Salomón. La palabra de Dios dice en Salmos, capítulo 16, en el verso 10. Vamos a leer Salmos, capítulo 16, en el verso 10, lo que nos dice el libro de Salmos. Poderoso el nombre de Jesús. Dice acá Salmos 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí habla David acerca de ese lugar, acerca del infierno, llamándolo como Seol. Poderoso el nombre de Jesús. Aquí habla. La Biblia dice que el infierno se encuentra en las partes más bajas, o sea, en el centro de la tierra. En el libro de Efesios, capítulo 4, en el verso 9, vamos a ver lo que nos dice Efesios también. Estamos comprobando con la palabra. No es lo que nosotros queremos decir, sino lo que dice la palabra. Vamos a ver qué nos dice Efesios, capítulo 4, en el verso 9. Poderoso el nombre del Señor. Vamos a ver esta palabra, el libro que viene escondido, de Efesios. Dice Efesios 4, 9. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Aquí se refiere a el Mesías. Después de haber muerto en la cruz del Calvario, el Señor descendió a los mismos infiernos. Descendió al infierno a exhibir públicamente a los demonios, a los principados, que Él los había vencido. Les predicó a los encarcelados, los espíritus encarcelados, cuando el Señor descendió. Aquí habla Efesios. Y en 1 de Pedro 3:19 hay otra aclaración bien importante. 1 de Pedro, capítulo 3, en el verso 19, dice la palabra, en el cual también fue y predicó, aquí dice aclarando, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Predicó a esos espíritus que estaban allá, a los demonios que se rebelaron contra Dios, la cual fue la tercera parte que Satanás se trajo, que están encarcelados en prisiones eternas. Cuando el Señor muere, va a ese lugar a predicar, pero resucita al tercer día. Bendito sea el Señor. Este lugar es real. Este lugar en que muchos predicadores, maestros, evangelistas no quieren hablar del infierno. Pero nosotros tenemos que hablar de esta doctrina porque es una doctrina fundamental. Toda la Biblia habla acerca del infierno. La misma geología o geólogos hablan de este lugar, porque lo han descubierto los mismos científicos. ¿Qué dice la geología acerca del infierno? ¿Qué significa geología? Nombre femenino, ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la Tierra, los materiales que la componen y su estructura. El concepto geología proviene de dos vocablos griegos, geo, que significa tierra, logos, estudio. Por su parte, los geólogos dicen que la Tierra es como una cebolla, está compuesta por placas tectónicas, como la cebolla que está compuesta por placas. Los geólogos dicen que la Tierra es igual a una cebolla, porque la cebolla está compuesta con placas que va dando vuelta y terminan prácticamente en un solo lugar. Poderoso el nombre de Dios. Igual la Tierra está compuesta con sus partes, placas tectónicas. Los geólogos dicen que en el centro de la Tierra hay fuego,
confirmando lo mismo que dice la Biblia en Job 28:5, que ya habló Job allá en 28:5, habla que de la tierra nace el pan, pero la tierra está convertida como en fuego. Aquí confirma. El planeta Tierra está compuesto en 3 partes. La costra posee entre 10 y 70 kilómetros de espesura. El manto superior, número 2, el manto superior y manto inferior, a 3.000 kilómetros de profundidad. A 3.000 kilómetros de profundidad. El núcleo de la Tierra se encuentra a 6.000 kilómetros de profundidad. El núcleo de la Tierra se encuentra a 6.000 kilómetros de profundidad. Su temperatura alcanza los 11.000 grados centígrados. Su temperatura alcanza los 11.000 grados centígrados de calor. Es bastante caliente, 11.000 grados. Si nosotros con 33, con 35, 40 grados centígrados de calor, los pudiéramos quemar prácticamente, hervimos. Y el infierno, amados hermanos, este lugar que la mayoría de las religiones, la mayoría de los que profesan la fe y cristiana, pongan mucha atención, dicen que el infierno no es real, que es simbólico, que no existe. Pero ese es un lugar real, amados hermanos. Tanto como nosotros miramos a nuestro compañero, como usted mira un vehículo, una casa, lo que usted mira alrededor, el infierno es real. Así como el paraíso es real, amados hermanos, el infierno es real. ¿Y por qué es real? Porque Dios habló de este lugar, porque quedó escrito en esta santa palabra. Nosotros debemos exponer estas enseñanzas. No debemos taparlas, sino que sacarlas a la luz, porque el que muere con Cristo va al paraíso, que significa lugar sin interrupción. Pero el que muere sin Cristo, o sea, sin haberle recibido Jesús, va hacia este lugar llamado el infierno por toda una eternidad. Por eso es necesario advertirle, mientras yo predico o hablo de esta palabra, son miles y miles de personas, amados hermanos y amigos, que están cayendo en el infierno en este preciso momento. En diferentes países, continentes, son miles y miles de personas que están cayendo al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. 11.000 grados de calor, al hierro derretido como agua en 11.000 grados de calor centígrados. El hierro se derrite, o sea, hay agua, prácticamente como el agua, líquido, el hierro líquido en fuego, lava como agua. Lo máximo que se puede perforar el planeta Tierra es 30.000 metros, o sea, 30 kilómetros. No existe ningún metal o diamante que pueda perforar más abajo. El diamante perfora piedra. Hay 4.000 atmósferas de presión que deshacen los diamantes. O sea, los diamantes cortan piedra, hierro. Los diamantes son los que usan los taladros en la punta para perforar, para cortar el mismo hierro. Pero en este lugar llamado, o sea, excavando la tierra, ya excavando, porque aquí no pueden excavar más de 30.000 metros. Ya no pueden, porque los mismos diamantes se deshacen del calor, de la terrible calor que hay en ese lugar. Poderoso el nombre del Señor. Las 4.000 atmósferas de presión deshacen los diamantes, los deshacerían, no pueden. Los alemanes perforaron el hueco más profundo de la historia en Bavaria, 20.000 metros. Por otra parte, los rusos cavaron 11.000 metros con el propósito de escuchar las placas tectónicas, y lo que encontraron fue el mismo infierno. Los científicos dicen que los volcanes son el respiradero de la tierra,
tiran fuego en estado líquido, lava con azufre. Según los estudiosos, Jonás descendió 30.000 metros, conoció las profundidades de la tierra en Jonás 2 al 5, porque Jonás descendió, cuando descendió Jonás en el vientre de la ballena, que fue tragado, cuando él se le mandó a predicar y él huyó, cuando los marineros lo lanzaron al mar, una ballena se tragó a Jonás y Jonás descendió a las profundidades. Cuando él habla que descendió al mismo Seol, se enredó el alga en su cabello, dice acá la palabra, Jonás descendió profundamente. Según los estudiosos, dicen que Jonás descendió al mismo infierno, al mismo Seol, 30.000 metros, conoció las profundidades de la tierra, o sea, 30.000 metros abajo. Es una gran, se puede decir, longitud profunda hacia adentro de la tierra. ¿Qué dice la ciencia médica acerca del infierno? ¿Qué dice la ciencia médica acerca del infierno? La tanatología estudia la muerte. ¿Qué significa tanatología? Es una ciencia especializada de la medicina que estudia científicamente la muerte y los procesos de morir. En Alemania murieron 5.000 personas. La ciencia médica los dio por muertos, pero volvieron a resucitar. O sea, les dio catalepsia. Catalepsia, enfermedad común en el siglo XXI. Las personas que les da catalepsia parecen estar muertos en sus signos vitales, pero están vivos. Están vivos. Esa enfermedad llamada catalepsia es cuando hay personas que dicen que han muerto, los han puesto en el ataúd, pero después vuelven a resucitar, aparecen vivos, ahí mismo en los que los están velando. Esa enfermedad llamada catalepsia. Pero lo que quiero decirle es con unos testimonios. Ha habido testimonio de personas que han muerto, o sea, les ha dado esta enfermedad y los han dado por muertos, pero han vuelto a resucitar y han venido contando acerca de este lugar llamado el infierno. Ellos han contado los horrores, todo lo que hay en este lugar, lo mismo que relata la Biblia, lo mismo que relatan los científicos, lo mismo que relata la ciencia médica, es lo mismo que ellos han relatado. Y son testigos creíbles porque les ha dado esta enfermedad llamada la catalepsia. Ellos han muerto, los médicos los han dado por muertos, pero ellos han vuelto a la vida. Cuando la persona muere, cuando murió el rico y murió Lázaro, allá en el libro de San Lucas, capítulo 16, en el verso 19 en adelante, habla la palabra de Dios, que murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero dice que murió el rico y fue sepultado, y estando en tormento, miró hacia arriba y miró a Abraham y a Lázaro en el seno de Abraham. Pero lo que quiero decirle aquí es que aquí lo que comprueban estos que les ha dado la catalepsia, los que han muerto y han resucitado, ellos confirman este mismo experimento, que cuando la persona muere, estamos compuestos en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo va a la sepultura, los huesos se convierten en polvo, en tierra, se lo comen los gusanos, pero el espíritu vuelve a Dios porque Dios lo dio. Pero el alma va al paraíso, al cielo, o va al infierno. Cuando Lázaro muere, cuando muere Lázaro, dice que es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero cuando muere el rico, fue llevado hacia el infierno por otros ángeles que son demonios terribles y dañinos. Fue llevado a ese lugar. Poderoso el nombre del Señor. Una noticia que, aquí quiero confirmar, una noticia que alarmó al mundo fue lo que le pasó al famoso cómico Peter Trave, del país de Bolivia. Este hombre siempre se burlaba de Dios y de los cristianos evangélicos. Le dio catalepsia y lo enterraron pensando que estaba muerto. Al tercer día, el que cuidaba el panteón oyó ruidos en la sepultura
Lo volvieron a desenterrar. Cuando lo desenterraron, miraron que no tenía dedos ni uñas, de tanto que luchó por salir, pero siempre murió. Este hombre llamado Peter Traven era un cómico del país de Bolivia. Siempre se burlaba de Dios ahí cuando él hacía sus videos cómicos, siempre se trataba de burlarse de Dios. Hablaba ¿vale?, de nuestro Dios, y de los cristianos se burlaba de los cristianos. Este famoso cómico Peter Traven. Y este hombre fue enterrado vivo porque le dio catalepsia. Los médicos lo dieron por muerto y fue enterrado. Pero este hombre, dicen que como al tercer día soportó, pues me imagino que se revivió al segundo día. Tuvo 2 días intentando salir de este lugar donde él estaba sepultado. Cuando lo sacaron, dicen que este hombre encontraron aruñones en el ataúd. No tenía uñas, ni ya parte de los dedos arrancados. Tanto era la desesperación por salir de la sepultura. Este hombre le dio catalepsia. Los médicos lo dieron por muerto, lo enterraron, pero resucitó enterrado vivo. Pero siempre fue en vano, porque a él lo sacaron y él murió. Dios le dio una oportunidad a este hombre, aún dentro, ahí enterrado, que solo era arrepentirse y él se iba ya al paraíso con Dios. Pero desde que lo da la pauta, que este hombre pudo haberse perdido, porque este hombre, en vez de orar y clamar y morir ahí nomás, él intentó salirse por sus propias fuerzas. Aruñó el cajón, hizo lo posible por salir, pero ya cuando lo desenterraron, los mismos médicos forenses, medicina forense, decretó que realmente ya había muerto. Pero él volvió a resucitar en la sepultura. Después que quiso salir, él murió. ¿Qué es la catalepsia? La catalepsia es trastorno nervioso repentino que se caracteriza por la inmovilidad y rigidez del cuerpo. O sea, se mira como que está muerto. Los síntomas y todo signos vitales, es como que está muerto cuando está con esta enfermedad llamada la catalepsia. Quiero explicar, amados hermanos, que hay muchas doctrinas que no están hablando del infierno. Muchas doctrinas que están contra del infierno. Y nosotros debemos hablar de esta palabra, porque son miles y miles de personas que se están perdiendo y se están yendo al infierno. Hay muchas religiones que han decretado sus propios dogmas, han hecho sus teorías o han hecho sus análisis acerca de este lugar llamado el infierno, queriendo totalmente desarraigarlo, cortarlo, como que no estuviera en la escritura. Y el Señor habló más del infierno que de otra cosa. Todos los sermones, las predicaciones de Dios iban relacionadas acerca del infierno. Pero hay muchas religiones o sectas que no creen al infierno. ¿Qué dice la Iglesia Católica Romana acerca del infierno? Vamos a ver qué nos dice. Porque ellos creen a otra cosa, no creen a este lugar, bendito sea Dios. O tal vez lo creen, pero a su manera. Por su parte, el diablo ha usado esta religión para que promueva una fábula mortal acerca de la creencia del purgatorio, usándola como doctrina para llevar a muchos al infierno. El origen del purgatorio se estableció en el año 379 al 395 después de Cristo. El emperador romano Teodosio decretó que el cristianismo sería la religión oficial del imperio. Los paganos inundaron la iglesia y trajeron con ellos esta creencia pagana del purgatorio. En el año 600 después de Cristo, el Papa Gregorio el Grande respaldó esta doctrina a través de visiones y revelaciones de un fuego purificador. Siglos después, en el Concilio de Florencia, en el año 1431, fue declarado un dogma infalible. Luego fue reafirmado por el Concilio de Trento en el año 1564. Ahí ampararon esta fábula acerca del purgatorio. No existe, amado amigo, amado hermano, ponga mucha atención, un purgatorio. No existe un purgatorio. Existe el infierno, existe el paraíso y punto. No hay un lugar intermediario. No hay un lugar donde la persona va a ir, como dice aquí, a purificarse. ¿Qué significa purgatorio?
proviene de una palabra en latín, purgare, que significa limpiar o purificar. La Enciclopedia Católica define al purgatorio como un lugar o condición de castigo temporal. El infierno no es temporal. No existe ningún lugar donde una persona va a ir por meses o va a ir por años a purificarse, tal vez porque no era muy buena, porque era media mala, y va a ir a ese lugar a purificarse. No existe ningún lugar de eso. Estos son fábulas, son mentiras, son herejías, amado hermano, que tenemos que hablarlas a la luz de la palabra. Nosotros tenemos que hablar la palabra como está en la Escritura. No existe ningún lugar. Ellos dicen que la persona, la Iglesia Católica dice que la persona que no alcanzó a llegar al paraíso, o sea, no dio la medida que iba a dar para ser salva, puede ir al purgatorio, desciende al purgatorio, pasa un proceso purificándose o quemándose, castigándose, y que después de eso la persona puede ya salir otra vez para arriba y ya es salva. Pero esto es una mentira totalmente de Satanás. No existe el purgatorio. No existe. Acabamos de leer la fecha donde fue inventado este lugar. La mentira seductora de Satanás al declarar: ciertamente no morirás cuando cometas pecados. Miren lo que dice la serpiente en Génesis capítulo 3. En el verso 4 vamos a leer la palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 3 en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. Cuando yo le digo a usted que existe un purgatorio, que usted puede estar un poco mal, pues en pecado, o en el momento de que usted muera, no está preparado. La religión católica dice que solo va a purificarse y que después de que se haya purificado sale ya salva para arriba. La Biblia no dice eso. Bendito sea Dios, no dice eso. Lo que trata de confirmar la religión católica romana es la misma mentira que la serpiente le dijo a Eva: no moriréis. Hay un purgatorio, no te preocupes, hay un purgatorio. Vive como quieras vivir. Desenfrénate. Vive una vida desordenada. Vive un cristianismo a tu manera. Vive un evangelio de doble ánimo, de doble cara. Un evangelio doble. No, de ninguna manera, amado mío. De ninguna manera. Cuando nosotros estamos en Cristo, debemos estar limpios, purificados, permanecer en esta doctrina de santidad. Porque un día lo vamos a encontrar en este lugar llamado el infierno. Del infierno nadie sale, amado amigo. En esta tierra puedes jugar con el agua, puedes jugar con el fuego de la cocina, pero con el fuego del infierno nadie puede jugar. Nadie puede jugar con el fuego del infierno. La motivación del purgatorio. El clero católico ha enseñado que el periodo de sufrimiento en el purgatorio puede ser acortado comprando indulgencias, novenas y tarjetas de misa y proveyendo ofrendas de dinero. Efesios 2, 8 y 9 dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia sois salvos, no por obra, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. No es por obra, no es comprando indulgencia, no es haciendo novenas o un novenario y comprando tarjetas de misa o proveyendo ofrendas por el muerto. Que algunos dicen que entre más jugosa es la cantidad de la ofrenda, el muerto más luego sale del infierno. Esa es una total mentira, aberración del diablo, bendito sea Dios. Es una total mentira. El infierno es real, amado amigo. El infierno es real. Es un lugar real. Que aunque el diablo haya querido esconder, quiera totalmente destruir esta doctrina, para que las personas vivan una vida en pecado, para llevárselos a ese lugar. Nosotros tenemos la Biblia y no nos vamos a callar. Tenemos que hablar esta palabra como está en la Escritura. Efesios 2, 8, 9: porque por gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Sí, pero es que la obra sin fe es muerta, es cierto. La obra sin fe es muerta, y la fe sin obra es muerta. Pero las obras no te salvan.
Son buenas las obras, son buenas las obras. ¿O son malas las obras? No, no son malas. Son buenas las obras. Pero las obras no salvan a nadie, dice el apóstol Pablo. No por obras para que nadie se gloríe. Esto es de santidad, esto es de vivir la palabra, esto es de creer lo que dice la Biblia. No es de descontextualizar la palabra de Dios. El apoyo bíblico en purgatorio se apoya en el libro apócrifo de Segunda de Macabeos, capítulo 12, en el verso 43 y 46. Roma argumenta que Judas Macabeo oró por los muertos, pero la Biblia nos dice en Hebreos 9:27, o sea, porque Macabeos oró por sus soldados muertos que habían fallecido. Ahí habla el Macabeo. Entonces Roma se atribuye o la religión católica, que podemos orar por los muertos. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya no queda nada más. El hombre muere una sola vez, después va al juicio, no resucita. En vano que ores, no te va a oír. No podemos orar por los muertos. No podemos orar ni hablar con los muertos. Los muertos están en el lugar donde cada quien se ganó, o el paraíso con su vida, o el infierno. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22 en el verso 12: he aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, sea buena o sea mala. Las obras que en vida haya hecho, pues allá le van a contar, bendito sea Dios. Si el hombre fue malo, no recibió a Jesús, se tendrá que encontrar en ese lugar llamado el infierno, terriblemente, donde está lleno de demonios, lleno de torturas, un lugar indescriptible, un lugar que no se puede decir con palabras los horrores, el terror, lo que hay en ese lugar, amados hermanos, los sufrimientos terribles, espantosos. Ningún cómico, dibujante o lo que pueda imaginarse, no podemos imaginarlo ese lugar, de lo terrible, de lo espantoso, de lo horroroso que es ese lugar. Bendito sea Dios. Cuando el hombre muere, ya no se puede sacar de ese lugar. La reprensión bíblica del purgatorio, la palabra de Dios no deja ninguna posibilidad para que el pecado sea purgado por algo más que la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 7, 9. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, según Hebreos 9, 22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Jesús le dijo al ladrón en la cruz del Calvario: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el libro de Lucas 23, 43, cuando aquel ladrón fue crucificado a la derecha con Jesús, le dijo: Jesús, ten misericordia de mí, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El mismo día, porque el Señor sabía que Él iba a descender. El ladrón no se quedó en la cruz, el ladrón no se quedó en la sepultura como muchos creen. El ladrón se quedó el cuerpo en la sepultura, el espíritu Juan de Dios, pero la alma del ladrón descendió con Jesús al mismo infierno, donde Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados. El ladrón, porque el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él descendió, según San Lucas 23, 43. ¿Qué dicen los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día acerca del infierno? Estas sectas no creen en el infierno, usan textos fuera de contexto para contrarrestar la doctrina del infierno, tales como los textos que ellos usan son Génesis 2, 16 y 17, Génesis 3, 19, Eclesiastés 9, 5 y 6, Ezequiel 18, 4 y 18, 20, entre otros. Estos son algunos de los textos bases que usan estas sectas para contrarrestar el infierno, porque ellos creen que el infierno es simbólico. El infierno es literal, amado amigo, como mi mano. Como yo estoy tocando mi mano, el infierno es literal. Dejémonos de cosas, de fábulas o de mentiras. Bendito sea Dios.
Aquí se trata de hablar la palabra de Dios. El infierno es real y punto. Dios habló más del infierno que de otra cosa en su palabra, pero ellos usan esto, reduciendo el concepto del infierno a las palabras Seol en hebreo y Hades en griego, que significa lugar de los muertos, concluyendo que el infierno no es eterno y corresponde a la simple sepultura donde se pone el cadáver. O sea que ellos dicen que la persona cuando muere se queda el punto todo, espíritu, alma y cuerpo, pum, se quedan ahí, se quedan en el cajón o en la sepultura. De ninguna manera. Nosotros somos trino, tanto como Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros estamos compuestos por una Trinidad: el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu vuelve ante Dios, el cuerpo va a la sepultura, lo vuelvo a repetir, el alma va al paraíso o va hacia el infierno, o la simple sepultura. Ellos creen que ahí se queda. De ninguna manera. Nosotros no somos animales. El perro solo tiene espíritu y cuerpo. La vaca, el chancho, los otros animales. Esto es lo que quieren decir, comparar. Porque lo que estas sectas no quieren decir que nosotros tenemos un alma. Claro que nosotros tenemos un alma, porque la alma es la que se condena. No es el cuerpo, no es el espíritu, amado amigo, amado hermano, es el alma. El alma llora de día y de noche, dice el salmista David, porque el alma sabe a dónde va, porque va a ir a un lugar de condenación. Cuando el pecador anda haciéndolo mal, cuando el hombre no ha recibido a Jesús, anda en sus borracheras, en orgías, en la maldad, en el robo, hechicería, brujerías. Cuando el hombre anda apartado de la verdad de Dios, le espera este lugar de condenación, porque al paraíso no entra cualquier persona. No va a entrar alguien que no esté santo, santificado. No puede entrar, porque el paraíso es santo, Dios es santo, y los que entran son santos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que estar limpios, preparados, sin mancha, para no ir a ese lugar llamado el infierno. Lo mismo hacen examinando las palabras Gehenna y lago de fuego, identificando el Gehenna con el crematorio, que eso sí existía. En Israel existe todavía el Gehenna, que ellos dicen Gehenna, donde queman los trapos, bolsas, basura, donde queman eso, se llama Gehenna. Pero ellos comparan al infierno como el Gehenna, como que dice que el Gehenna sí es que quema de un solo, que lo que echan se quema de un solo. No, en el infierno las personas no se queman, en el infierno no se exterminan, ahí están de por vida, quemándose. Ahí, ¿cómo lo hacen? Pues si ese juego es fuerte, claro que sí. Eso preguntémoselo a Dios, porque Dios sabe cómo tiene a las personas ahí en el infierno. Dios tiene a las personas con un cuerpo diferente. Cuando seamos arrebatados, seremos transformados con un cuerpo incorruptible para ir al paraíso. Pero las personas que mueren van con otro cuerpo, no descienden con el mismo cuerpo, descienden con un cuerpo que el Señor se los prepara para que estas personas solo tengan el sufrimiento y no se puedan exterminar, no se puedan quemar de por vida. Bendito sea el Señor. Según el Gehenna, el lago de fuego, identificando la Gehenna con el climatorio de Jerusalén y el lago de fuego con una expresión simbólica que según ellos significa completa destrucción. O sea, ellos dicen que el infierno, el Gehenna, o como le digamos Seol, que dicen que es un lugar donde el hombre que cae se destruye de un solo. Como que usted mete un papel y se quema y se hace ya ceniza. No, de ninguna manera. Eso existe con el fuego literal, con el fuego normal que nosotros miramos. Ese fuego que está en el infierno también es literal, pero no es un fuego como este, está incrementado en más grados de calor. Está más incrementado, y las personas que caen no son exterminadas, siempre permanecen en ese sufrimiento. Poderoso el nombre de Jesús. ¿Por qué las personas van a estar por toda una eternidad ahí? No van a estar solo un tiempo, no, porque Dios es eterno. Dios existe de la eternidad hasta la eternidad. El Señor nunca va a morir, amado amigo. Dios nunca va a morir. Él no cumple años. Él no tiene 100 años, no tiene 1000 años, no tiene celebración de cumpleaños. Él permanece por siempre, Él es eterno. Y por cuanto Él es eterno, el que se salva eternamente. El que se pierde por toda una eternidad, porque Dios es eterno. Si el Señor
pensáramos nosotros que el Señor entre unos 2 millones de años va a morir, entonces yo le pudiera decir a usted que el infierno se terminaría dentro de 2 millones de años. Pero no, el Señor va a permanecer por toda una eternidad. Y por cuanto Él va a permanecer por toda una eternidad, bendito sea el nombre del Señor, los que se condenen se van a condenar por toda una eternidad. No sé, mi hermano Brian, si tendrá alguna imagen acerca de ese lugar del infierno, para que la podamos poner ahí de fondo. Bendito sea el nombre del Señor. Por su parte, la misma palabra de Dios le responde a estas sectas en los siguientes textos. En el libro de San Lucas, capítulo 16. Quiero leer el libro de San Lucas 16. Lucas 16 al 19. Vamos a ver lo que nos dice la palabra aquí. Dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lugar lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lo lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Oiga bien, dice de tormento. Ellos sabían que era lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen: Óiganos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí está hablando, bendito sea el nombre del Señor, la Biblia de este lugar, cuando el rico muere y cuando muere el Lázaro. En 1 de Corintios, capítulo 20, en el verso 23, en el infierno. Vamos a ver, ahí está, lo que dice Corintios, 1 de Corintios 15, 20 y 23. Vamos a ver qué nos dice esta palabra. Quiero que vaya a la Biblia, usted que está conmigo. 15, 20 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí habla la palabra. En el libro de San Mateo, capítulo 10, en el verso 28, dice la palabra: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Ahí habla claro. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. No dice aquel que puede destruir un solo, tu vida, sino que dice tu cuerpo y tu alma. Porque son diferentes el cuerpo al alma. Hay que temer. Un asesino puede matar a las personas con un puñal, puede quitarle la vida. Pero el alma nunca se la puede tocar, amado amigo. El alma solamente Dios tiene potestad sobre el alma. Solamente Dios. En el libro de Isaías 66, 24, dice: Y saldrán y verán los cadáveres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego no se apagará. Y saldrán y verán los cadáveres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego no se apagará. En el infierno no se puede apagar, esa llama no se puede apagar. Son miles y miles, amado hermano, que están cayendo a ese lugar del infierno. Muchas personas en el alcoholismo, en la prostitución, bendito sea Dios, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la hechicería, en la brujería, en el ocultismo,
en el robo, en las bandas, todo, las personas que acarrean el pecado, adulterios, maldiciones, caen a ese lugar de condenación y nunca vuelven a salir de ese lugar, amado amigo. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a ir a Apocalipsis, lo que nos dice Apocalipsis, pero sí, Apocalipsis 19, para confirmar esta palabra real, o este tema. Dice Apocalipsis capítulo 19, en el verso 20, dice la palabra de Dios: y la bestia fue apresada, pongan mucha atención, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron lanzados vivos. En Apocalipsis capítulo 20, en el verso 15, dice la palabra de Dios: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay que escribirse, hay que aceptarle, amado amigo, a Cristo. Hay que escribirse en ese libro. Si no estás escrito, un día te vas a encontrar en el lugar de condenación. La Biblia lo dice, no lo digo yo. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo habla la Biblia, no lo hablo yo. No lo inventaron los hombres, los escribas. No lo inventaron aquello de la versión de los 70. Esto es Biblia, esta es palabra de Dios. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí habla la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, en el verso 10, dice también la palabra: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En Apocalipsis capítulo 21, en el verso 8, dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Este es la muerte segunda. Esto es la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amado amigo, poderoso el nombre. En el infierno no hay ateos. Todos creen en Dios en el infierno. Cuando las personas han caído, no hay ateos, todos creen en Dios. Todos sus sentidos están intactos. Miren lo que dice Filipenses. Vamos a buscar Filipenses. En el libro de Filipenses, vamos a ver qué nos dice esta palabra. Filipenses, poderoso el nombre del Señor. En el 2, terminando con este, vamos a ver si encontramos este texto de Filipenses, capítulo 2, en el verso 10 al 11. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el infierno, amado amigo, no hay ateos. En el infierno todos creen en Dios. Todas las personas que cayeron en pecado creen en Dios. Ahí se arrepiente, toda persona se arrepiente. Toda persona dice: hoy sí creo en Dios, pero ahí ya no hay salida. Por eso le digo que en el infierno no hay ateos, en el infierno no hay incrédulos, en el infierno no hay gente que diga: yo no creo en Jesús. Todos, toditos creen en Dios, pero ya es en vano. Hay que creer en vida hay que creer, no hay que creer hasta que caigamos allá. La mayor forma de caer al infierno, de no caer al infierno, ¿cuál es la mayor forma de escapar del infierno? No caer en él. Mire qué bonito, no caer en él. Para no caer en él hay que vivir una vida totalmente entregada a Jesús. Poderoso el nombre de Dios. Así que tú, amado amigo, que estás en pecado, yo te invito a que el mensaje haya impactado tu vida, que te acerques a Jesús, que te conviertas, que te apartes de la maldad, porque la maldad te va a llegar a este lugar de condenación, a este lugar donde las personas caen y estarán por los siglos de los siglos, por toda una eternidad, y nunca más van a volver a salir de ahí.
La única salida se encuentra en Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 14, en el verso 6, dice: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En San Juan, capítulo 11, en el verso 25, dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que Dios me bendiga, Dios me le guarde, amados hermanos. Hasta aquí Dios los ha ayudado con este tema acerca del infierno.